Bueno, Sí. hoy día tengo que grabar un ratito. Bueno, hoy día vamos a ver otro capítulo referente al metabolismo de carbohidratos y es el metabolismo de esa molécula polimérica que se encuentra almacenada en nuestro organismo, en algunos tejidos, principalmente en el hígado y el músculo. Es decir, vamos a hablar de dos procesos de la glucogenógenesis, que es la síntesis de glucógeno, y la glucogenólisis, como su nombre dice, lisis, vendría a ser la degradación del glucógeno. Entonces, vamos a ver estos dos aspectos. En primera instancia, ver las generalidades de esta biomolécula, qué estructura tiene. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué importancia biométrica tiene? ¿Por qué almacenamos esta molécula en el organismo? ¿Cuál es ese metabolismo de glucogénesis y glucogenólisis? ¿Cómo se regula este proceso? Porque es importante que esté regulado. Y también ver algunas enfermedades que están ligadas a defectos en las enzimas de estos procesos, principalmente que hacen que esos depósitos no existan o no se degraden, ¿ya? Y también estas patologías, si no tengo glucógeno que se vaya a degradar o no puedo almacenar glucógeno, como proceso fisiológico van a generar hipoglicemia. Entonces vamos a hablar de la hipoglicemia, qué pasa en niños recién nacidos con la glucosa, con los malnutridos, en el alcoholismo, porque principalmente el alcoholismo inhibe la gluconeogénesis y de esa manera va a producir hipoglicemias, ¿ya? Viendo un poquito hasta ahora, lo que hemos visto es cómo nuestra molécula de glucosa, al ingresar al organismo con los alimentos, entra a esa vía glucolítica, produce ¿qué cosa? Piruvato. Luego, a través de la piruvato descarboxilasa, esta se transforma en acetilcoenzima A. Esto ya en la mitocondria, porque la glucólisis se lleva a cabo en el citosol. ¿Y dónde tiene que ingresar? A ese ciclo central, que es el ciclo de Krebs, donde se va a oxidar completamente. ¿Cuál es la finalidad de esto? Llevar a cabo procesos oxidativos que después van a transportar esas coenzimas que reciben esos electrones de esas oxidaciones a la cadena de transporte de electrones. Y la finalidad de esto, principalmente, entre otras cosas, es generar ATP, esa moneda bioenergética en el organismo. También va a producir intermediarios de este ciclo que van a servir como precursores para sintetizar otras biomoléculas. Sabemos muy bien que si se consume mucho carbohidrato, pues va a incrementar esta molécula en ese proceso degradativo. ¿Y qué es lo que va a ir a hacer? A producir ácidos grasos. Y los ácidos grasos esterificados a un alcohol, que es el glicerol, van a producir triglicéridos. También es importante estos ácidos grasos para la síntesis de fosfolípidos. Sabemos muy bien que las membranas están constituidas por esas bicapas fosfolipídicas, entonces requerimos de una serie de fosfolípidos, tanto los glicerofosfolípidos como los esfingofosfolípidos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Los glicerofosfolípidos tienen el alcohol del glicerol, en cambio los esfingolípidos, la esfinganina, que es el alcohol laminado. Y eso da lugar a, por ejemplo, esfingomielinas, cerebrósidos, gangliósidos. Y otro aspecto que también, y que, bueno, es dañino, no solo, sobre todo, acá se ve ahora, con todo lo que se está investigando, los triglicéridos son los más dañinos, porque no olvidemos que vamos a ir a almacenar esto en tejido adiposo. Eso está generando a que si mucha glucosa o carbohidrato consumimos, a que los carbohidratos, los ácidos grasos estén en la circulación, y estos, al hacer la beta oxidación, generan procesos oxidativos, y como ya hemos visto en el capítulo de estrés oxidativo, esto daña, ¿no? De igual manera, el incremento de colesterol
lo que va a generar son esos procesos ateroscleróticos. Por tanto, no es bueno consumir mucho carbohidrato porque vamos a ir a hacer esos procesos. Inclusive, si hay mucha glucosa en los diabéticos, y principalmente los diabéticos de tipo 2, esto va a ir a producir cuerpos cetónicos, ¿ya? Por eso la cetoacidosis. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha glucosa? En forma normal, esto va a ir a almacenarse en tejidos, principalmente donde ingresa a almacenarse la glucosa al hígado. ¿Y en qué se transforma? En glucógeno, ese polímero, homopolímero decimos porque son varias glucosas que se van a incorporar en esa estructura formando esa molécula de depósito, esos gránulos que se encuentran en el citosol. Entonces, vamos a hablar de ese proceso metabólico y, ojo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un ayuno largo durante, por ejemplo, esas 10 o 8 horas que principalmente dormimos? Es el glucógeno el que va a generar esa energía, liberando glucosa para que mantenga esos niveles y principalmente los tejidos glucodependientes puedan utilizar. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el organismo? Al contrario, va a ir a degradar esta molécula y liberar glucosa a la sangre. Entonces, una de las funciones del hígado es a través de esa molécula que está almacenada, liberar glucosa a la sangre en ayuno principalmente, ¿ya? Sí, aprovechando acá, que es lo que vemos también en esta figura, la glucosa 6-fosfato puede ir a producir glucógeno, como vemos, puede ir a generar ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, pero también ingresa a otra vía oxidativa, que es la vía de las pentosas. ¿Para qué? Principalmente para producir NADPH, como vemos acá, y ribosa 5-fosfato. Y ribosa 5-fosfato es componente de los nucleótidos. Las coenzimas, la coenzima A, el NAD, el FAT, tienen moléculas nucleotídicas y también importante para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, la glucosa, como verán, puede hacer muchos procesos en el organismo. ¿Hay alguna pregunta, consulta hasta acá? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, todo está claro. Bueno, entonces, ese polímero, ¿por qué está conformado por esta molécula? La glucosa, una molécula de 6 carbonos, que ya la conocen, ya me han visto con los otros docentes, su estructura con la doctora Ortega, han visto cómo esta molécula hace sus procesos más a detalle que acabo de mencionar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta molécula de glucosa cuando está en altas concentraciones después de la alimentación? Va a ir a conformar ese polisacárido de almacenamiento, que en este caso es el glucógeno. ¿Qué estructura tiene? Si una glucosa se une a otra glucosa, se va a unir este grupo oxidrilo del carbono 1 con el oxidrilo del carbono 2. Entonces, aquí tenemos el carbono 1, aquí, perdón, no es el 2, es el 4. ¿Y qué está formando acá? Este enlace. Sale agua, por tanto queda un oxígeno, el que liga. ¿Qué se llama ese enlace? Glucosídico. ¿Y de qué tipo? Alfa 1,4. ¿Por qué alfa 1,4? Porque con la doctora ya han visto, cuando el oxidrilo está en este carbono 1, en la parte inferior del plano es anómero alfa. Si estuviera hacia arriba, sería beta. Y el enlace que se forma entonces es entre estas dos moléculas y se llama enlace glucosídico alfa 1,4. Entonces, esta molécula es una estructura lineal en ese aspecto, unida por esas uniones glucosídicas alfa 1,4. Pero también tiene ramificaciones. Y esa ramificación de dónde se genera, si vemos en la estructura, en este carbono. ¿Qué carbono es? El carbono 6. Entonces, es ahí que otra molécula de glucosa se va a incorporar, formando de igual manera que en el caso anterior un enlace glucosídico, pero en este caso, ¿qué nombre recibe? Alfa 1,6. Entonces, esta molécula
que se encuentra en forma de gránulos en el citosol. Esos gránulos aproximadamente miden de 10 a 40 nanómetros o de 100 a 400 Armstrong, que es lo mismo. Es una molécula lineal y ramificada. ¿Por qué lineal? Porque se incorporan glucosas en forma lineal, formando estos enlaces glucosídicos alfa 1,4, y también se forman ramificaciones formando los enlaces alfa 1,6. Es decir, es el almidón animal, ¿no es cierto?, que se va a ir a almacenar principalmente cuando, como ya dije anteriormente, los niveles de glucosa incrementan. ¿Eso en qué periodo? En el periodo de alimentación. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí que esta molécula tiene estructuras lineales con uniones alfa 1,4 y estos puntitos verdes van a ser esas ramificaciones, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran esos gránulos? En el citosol. Como podemos ver, acá tenemos una proteína, es la glucogenina. Es una proteína que va a dar ese cebador, ese iniciador, para que una enzima, que en este caso la glucogenosintasa, vaya polimerizando estas moléculas. Entonces, le va a dar una secuencia de unos 6 a 8 unidades de glucosa, y recién va a actuar la glucogenosintasa haciendo ese proceso de síntesis del glucógeno. Porque esta estructura tiene varias ramificaciones y varios puntos de corte, porque más fácilmente va a ser cortar y liberar mayor número de unidades de glucosa, y por eso esta estructura tiene esa forma, varios puntos de corte para liberar y además concentrar mayor número de unidades de glucosa. Tiene más de 15,000 esos gránulos. Va a depender en qué periodo estamos. Si tenemos mucha glucosa, pues vamos a generar mayor cantidad de glucógeno. Entonces, ¿por qué decimos homopolímero? Porque solo está compuesto por glucosas, ¿ya? Varias glucosas que se unen, repito, por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y enlaces glucosídicos alfa 1,6. Entonces, esta molécula de reserva se llama glucógeno en los animales. En las plantas, la molécula de reserva de la glucosa se conoce como almidón y puede hacer que mantenga esos niveles de glucosa entre 12 a 18 horas. Sin embargo, esto varía. Si estoy en un estado sedentario y no hago mucho movimiento, no necesito gastar mucha glucosa, eso puede mantener mayor periodo, es decir, más tiempo puede permanecer el glucógeno. Eso va a depender. Si hacemos un ejercicio intenso, pues vamos a degradar más rápidamente el glucógeno y esa molécula de almacenamiento se va a agotar. El organismo, en los dos tejidos, en este caso en el hígado y músculo, que son los lugares donde principalmente se almacenan, aproximadamente almacena 450 gramos. Sin embargo, en la actualidad ya se ha visto que no solamente este polímero se almacena principalmente en el hígado y en el músculo, sino también se ha visto en la actualidad que el cerebro puede almacenar, pero pequeñas cantidades. De igual manera, los riñones, el tejido adiposo y el corazón. Entonces, ya no es tanto así de decir que solamente encontramos glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Qué cantidad de glucógeno tiene el hígado? Un 10% de su peso, es decir, 1,8 kilogramos aproximadamente. Eso significa entre 90 a 150 gramos de glucógeno que se puede almacenar en el hígado. Y en el músculo, entre 250 a 400 gramos, es decir, entre 1 a 2% del peso de este tejido, ¿ya? Entonces, importante, no solamente hay glucógeno en el hígado y el músculo principalmente, sino en otros tejidos, pero en menor cantidad, pequeñas cantidades. Sí, ya se ha visto que se depositan en estos tejidos, ¿ya? Pero es muy poco lo que está almacenado. El hígado, principalmente, ¿para qué almacena el glucógeno? Para liberar glucosa a la sangre y exportar a los tejidos, en este caso, glucodependientes.
¿Cuáles son principalmente esos tejidos glucodependientes? El cerebro, el músculo en ejercicio, las gónadas, los eritrocitos. No olvidemos que los eritrocitos no tienen mitocondrias. Por tanto, los eritrocitos van a ser netamente glucodependientes porque no van a tener ciclo de Krebs, no van a poder generar energía en ese proceso, sino van a depender de la glucólisis y en este caso principalmente es la glucólisis anaerobia, porque no tiene tampoco cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Entonces, su principal función en el hígado de este tejido es exportar la glucosa a los diferentes tejidos. No utiliza esa glucosa que el hígado almacena como glucógeno o también puede hacer el proceso de gluconeogénesis. El hígado principalmente como energía usa los ácidos grasos. Ojo, sobre todo va a liberar en situaciones donde hay un mayor requerimiento en el organismo. ¿En qué situaciones? En ejercicios intensos, en ayuno, durante el estrés, necesitamos mayor cantidad de glucosa. Y de los tejidos, los que más usan son los las células nerviosas y las células sanguíneas, en este caso los eritrocitos, ¿ya? ¿Qué hace esa molécula de glucógeno que se ha almacenado en el músculo? Sirve para alimentar a ese tejido con energía, es decir, estoy haciendo un ejercicio intenso, ¿qué es lo que va a hacer el músculo? Empezar a degradar ese glucógeno para producir, ¿qué cosa? Glucosa, 6-fosfato, y esto ya ingresa ¿a dónde? A ese proceso de glucólisis. Si está en ejercicio intenso, sabemos muy bien qué tipo de glucólisis se lleva a cabo, anaerobia, y el producto de esto que es lactato. Entonces, en el músculo, esa molécula se está almacenando para generar, ¿qué cosa? Esa energía necesaria para la contracción muscular. En cambio, en el hígado, esta molécula se almacena con la finalidad de que cuando estemos en situaciones de no alimentación, esta molécula de almacenamiento vaya a generar, ¿qué cosa? Glucosa. Y a través de los GLUT2, en este caso, hacer que salga la sangre y ésta se encargue de transportar a los diferentes tejidos y principalmente a los glucodependientes. Entonces, una de las funciones principales del hígado es mantener en la sangre, ¿qué cosa? Los niveles adecuados de glucosa. ¿De qué otra manera puede hacer el hígado esto? A través de ese proceso de gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de nueva glucosa. Es decir, a partir de aminoácidos gluconeogénicos, a partir de glicerol, a partir de propionato, el organismo, eso vamos a ver el próximo capítulo, va a producir glucosa. ¿Glucosa para qué? Para que libere a la circulación y transporte a través de esto hacia los diversos tejidos, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Aló? Bueno, no, entonces vamos a hablar de ese proceso de biosíntesis. ¿Qué nombre recibe ese proceso metabólico que sintetiza el glucógeno? Como vemos acá, glucógeno. Génesis. ¿Qué quiere decir génesis? Formación. Por tanto, es esa vía biosintética de metabolización de esa molécula de glucógeno. ¿Ya? Biosíntesis, por eso decimos. Y el otro proceso es la degradación, la lisis. Por eso el nombre de glucogenólisis. ¿Ya? Entonces, vamos a describir cada uno de estos procesos. Y si hablamos de glucogenogénesis, es la síntesis ¿de qué? De glucógeno. ¿A partir de qué? A partir de glucosa. Al contrario, en situaciones de ayuno, ¿qué hace el organismo? Degrada esta molécula polimérica. ¿Qué está haciendo? Glucogenólisis. ¿Y cuál es el producto de eso? Glucosa libre en el hígado. ¿Para qué? Para mantener los niveles de glucosa durante el ayuno, el ejercicio, el estrés, etc. Bueno, vamos a describir entonces ese proceso de
glucogenogénesis, es decir, vamos a hablar de ese proceso biosintético. Dijimos que cuando nosotros nos alimentamos, ¿qué incrementa? ¿Qué incrementaba, chicos, durante la alimentación? En la circulación, ¿qué sube? La glucosa. Muy bien, sube la glucosa. ¿Y dónde va a ir a almacenarse principalmente? A esos dos tejidos, el hígado y el músculo. ¿Qué es lo que hace esta molécula? Entra a través de transportadores, produce glucosa 6-fosfato por dos enzimas. ¿Qué enzimas? La hexoquinasa en el músculo o en cualquier otro tejido, menos en el hígado y el páncreas. En el hígado y el páncreas, ¿qué enzima hace ese proceso? La glucosinasa. Entonces, aquí, si vamos a hablar de que estamos sintetizando esa molécula en el hígado, la enzimita que está transformando la glucosa en glucosa 6-fosfato es la glucoquinasa. ¿Qué otra enzima necesitamos para este proceso? La fosfoglucomutasa. Es una enzima isomerasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Haciendo que el fosfato del carbono 6 pase al carbono 1 y por tanto transformando esa molécula en glucosa 1-fosfato. Como vemos acá, esta reacción es reversible. En cambio, esta anterior va en un solo sentido. Son reacciones irreversibles. Y si recordamos, estas dos enzimas regulan, en este caso la hexocinasa, va a ser la que regule la vía glucolítica en los diversos tejidos y la glucosinasa en el hígado, el ingreso de glucosa a la vía glucolítica, ¿ya? Entonces, el proceso de inicio de la síntesis de glucógeno va a empezar a partir de esta molécula de glucosa 1-fosfato. ¿En qué se va a transformar esa molécula? En UDP-glucosa. Y posteriormente, esta molécula energética va a ser la que genere esa energía para formar esos enlaces glucosídicos y producir esta molécula de glucógeno. ¿Qué enzima participa? La glucogenosintasa. ¿Qué enlaces se está formando? Los enlaces alfa-1,4, generando esas estructuras lineales. Y después necesitamos de la enzima ramificante, que va a ser la enzima que genere las ramificaciones formando esos enlaces alfa-1,6. Posteriormente vamos a ver el proceso de glucogenólisis con mayor detalle. ¿En qué consiste? Degradación del glucógeno a través de la glucógeno-fosforilasa. Esto que hace rompe el enlace glucosídico incorporando un fosfato. ¿Qué está produciendo eso? Glucosa 1-fosfato. Que también necesitamos una glucanotransferasa que va a transferir en este caso 3 unidades de glucosa cerca a la ramificación, dejar libre el enlace alfa-1,6 para que actúe la enzima de ramificador. Y esta enzima lo que libera es glucosa libre. Entonces, el glucógeno, cuando se degrada, va a producir dos productos, glucosa 1-fosfato y el otro es la glucosa libre, ¿ya? Y como esta se transforma en glucosa 6-fosfato por esta enzima que ya explicamos, la fosfoglucomutasa. Si es en el hígado, ¿qué dijimos? Esta molécula va a producir glucosa libre para exportar a través de la circulación a los diferentes tejidos. Entonces, ¿qué enzimita necesitamos ahí que actúe? La glucosa 6-fosfatasa. Si es que necesitamos que este proceso se lleve a cabo en el músculo, esta glucosa 6-fosfato, ¿dónde va a ir? A la vía glucolítica, puede entrar a la vía de las pentosas, puede entrar a la vía de los ácidos urónicos. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? Hola. Ya, seguimos. Entonces vamos a describir con mayor detalle ese proceso de glucogenogénesis o también recibe el nombre de glucogénesis, ¿ya? En cambio, cuando decimos gluconeogénesis, nos vamos a referir a la síntesis de glucosa. Y si decimos glucogenogénesis, es como su nombre dice, síntesis del glucógeno.
¿Ya? Vamos a describir entonces ese proceso biosintético de glucógeno, donde se lleva a cabo en los tejidos, principalmente en el hígado y el músculo, en el citosol. ¿Cuándo hemos dicho este proceso inicia? Cuando los niveles de glucosa incrementan, es decir, en el estado de alimentación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la glucosa sube en la dieta, esta va a ir a diferentes procesos. Entra a la vía glucolítica a degradarse, de esa manera baja los niveles, va a entrar a hacer este proceso de biosíntesis ¿de qué? De glucógeno. Entonces, la hormona que se libera en un incremento de glucosa, ¿qué hormona es, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Insulina. La insulina. ¿Y la insulina qué va a hacer? Porque la glucosa está subiendo, va a disminuir esos niveles. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que la glucosa entre a la vía glucolítica, haciendo que la glucosa se vaya a almacenar como glucógeno, haciendo que la glucosa vaya a sintetizar ácidos grasos por metilglicéridos. Pues esa es su función. Y también vaya a sintetizar proteínas. Esa es la función de la insulina. Bueno, también genéticamente la insulina que activa la expresión de estas dos enzimas, de la exocinasa y la glucosinasa. Entonces, glucosinasa, ¿dónde se produce? En el hígado. Exocinasa en los otros tejidos. ¿Cuál es la función de estas enzimas? Sinasas, ¿qué quiere decir? Están haciendo fosforilación. ¿A qué nivel? A nivel de la glucosa. ¿Y en qué se transforma esa molécula? De glucosa pasa a ¿qué? A glucosa 6-fosfato. Entonces, en ese proceso de iniciación de la síntesis de glucógeno, ¿qué enzima necesito, chicos, para que la glucosa 6-fosfato se transforme en glucosa 1-fosfato? La fosfoglucomutasa. Fosfoglucomutasa. ¿Qué está haciendo? Si yo veo la estructura de aquí tenemos nuestra glucosa. ¿Dónde está el fosfato en esta molécula? En este carbono, a este nivel, ¿ya? Sería en ese caso glucosa 6-fosfato. Ahora esta enzima, ¿qué está haciendo? Haciendo que este fosfato sea transferido a este carbono 1. Por tanto, si este fosfato está en este carbono 1, ya no en el carbono 6, ¿qué tipo de glucosa sería? ¿Ah? Glucosa no fosfato. Eso es lo que está haciendo esta enzima, la fosfoglucomutasa, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos esta enzimita, UDP-glucosa pirofosforilasa. Su nombre dice, ¿qué está generando esa enzima? Este pirofosfato. ¿A partir de qué molécula altamente energética? Esta, uridín trifosfato. Es decir, ¿qué sería el uridín trifosfato, chicos? El UTP. ¿Qué molécula es? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice qué es el uridín trifosfato? ¿Aló? ¿Nadie sabe? Bueno, ¿qué tiene esta molécula? Tiene una base nitrogenada, que es el uracilo. Esta base nitrogenada, ¿a quién se une? A un azúcar. En este caso, el azúcar es la ribosa, ¿ya? ¿Y qué más tiene? Un fosfato, otro fosfato, y aquí tendría que estar unido un tercer fosfato. Esa es la estructura de este nucleótido. No tenemos la glucosa aquí, ¿no? Entonces, uridín
trifosfato, porque ¿cuántos fosfatos contiene? 3 fosfatos, ¿ya? Entonces es una molécula altamente energética. ¿Por qué necesitamos que se forme eso? Porque esta reacción va a formar esta molécula UDP-glucosa. Uridin difosfoglucosa. ¿Cómo hace eso? Une a esta glucosa 1-fosfato, el uridín monofosfato, y eso es lo que vemos aquí. Miren, está la glucosa 1-fosfato, se une al uridín monofosfato. ¿Por qué digo monofosfato? Porque tiene un solo fosfato. ¿Y qué está formando? Uridín difosfo. ¿Por qué difosfo? Porque tiene 2 fosfatos. ¿Y qué más tiene? Glucosa. Eso es lo que ha formado esta enzima. ¿Cómo se llama? UDP glucosa pirofosforilasa. Y esa reacción la realiza, recuerdan, hace rato tenía 3 fosfatos, entonces, ¿qué está liberando? 2 fosfatos a partir de UTP. Y esa reacción está haciendo que se una esta molécula de uridín monofosfato, entonces, formando la UDP glucosa, molécula altamente energética, ¿ya? Y esta es una molécula bastante energética también. ¿Qué es lo que genera? 2 fósforos inorgánicos a través de la pirofosfatasa. ¿Para qué? Para que la molécula, que en este caso de UDP que salga nuevamente, se transforme en UTP, o esta energía use la degradación del glucógeno, ¿ya? Luego, ¿qué pasa con esta molécula UDP-glucosa? Va a empezar a unirse, generando esa energía y formando ese enlace glucosídico alfa 1,4. ¿Quién hace eso? Esta enzima, la glucógeno sintasa. Entonces, su función de esta es, tengo aquí la molécula de iniciadora de glucógeno y va a empezar a unir una glucosa a otra. Pero ¿cómo entra? Como UDP-glucosa. ¿Por qué? Porque esta es la molécula que va a generar esa energía para la formación del enlace glucosídico. Si recordamos, nuestro glucógeno era una estructura ramificada, entonces necesitamos de la acción de una enzima, en este caso ramificante. ¿Qué tipo de enlace formaría esta enzima ramificante, chicos? En esas ramificaciones. Alfa 1,6. Muy bien. Bueno, vamos a detallar un poquito más a través de fórmulas para comprender este proceso. Entonces, cuando se inicia, hemos indicado la glucogenogénesis, chicos. ¿En qué situación? Hiperglucemia. ¿Y cuando hay hiperglucemia? Altos niveles de glucosa. ¿Cuándo hay eso? En un estado de alimentación. Es decir, cuando nosotros ingerimos en la dieta, ¿qué cosa? Hidratos de carbono, ¿sí? Esa glucosa no puede estar elevada. Entonces, ¿a qué proceso va a entrar? A la formación de glucógeno, ¿ya? Para ello está en la circulación la glucosa. ¿Dónde tiene que ingresar, chicos? Esta molécula para sintetizar glucógeno. A la célula, al hepatocito o al miocito, dependiendo de dónde vamos a hacer ese proceso de biosíntesis de glucógeno. Si es en el hígado, ¿qué tipo de transportador va a transportar esta glucosa al interior del hepatocito? ¿Cómo se llama? GLUT. En este caso, GLUT2. Bueno. Y en el músculo, ¿qué tipo de GLUT es el que incorpora la glucosa? GLUT4. Algo muy importante que aquí debemos retener, este GLUT4 es insulino dependiente. Entonces, ¿quién hace que se exprese y
se libere ese GLUT4 a la membrana para que el músculo y el tejido adiposo metan glucosa, es este transportador. ¿Cómo se llama? GLUT4. Entonces, ¿por qué se llama insulino dependiente? Porque la insulina va a ser la que exprese esta proteína GLUT4 y haga de que dependiente, ¿ya? Se exocite hacia la membrana. ¿Para qué? Con la finalidad de transportar esa glucosa al interior del músculo y al interior del tejido adiposo. Y de esa manera bajar, ¿qué cosa sería, chicos? Los niveles de ¿qué en la sangre? Esa es la finalidad. Bajar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ya? Entonces, ya tenemos a través de esos transportadores GLUT2 en el hígado, GLUT4 en el músculo, la glucosa al interior de esas células, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La glucosa, ¿en qué se tiene que transformar? Glucosa. ¿Y qué enzima hace eso en el hígado? Algo muy importante, las quinasas que necesitan magnesio. Es por eso que se dice el magnesio es muy importante porque este elemento en realidad es un cofactor de más de 400 enzimas en el organismo. ¿Qué enzimita sería la que haga el mismo proceso en el músculo? ¿Cómo se llamaría, chicos? Exoquinasa. Muy bien. Y eso es lo que está haciendo la exoquinasa en el músculo, transformando la glucosa ¿en qué cosa? Glucosa 6-fosfato, ¿ya? ¿Qué está haciendo esa enzima? En resumen, con la glucosa. ¿Qué hace? Quinasa, dice. ¿Qué hacen las quinasas, chicos? Están fosforilando. Por tanto, transformando la glucosa libre, ¿en qué tipo de glucosa? Fosforilada. En este caso, ¿en qué posición? En la posición 6. Por tanto, esas reacciones que han producido glucosa 6-fosfato. Pregunto, estas dos reacciones, ¿a qué vía pertenecen? ¿Ah? ¿A qué vía pertenecen? ¿Enzimas de qué vía son? ¿Qué vía han visto con la doctora? ¿Qué? ¿Qué vía? Glucolítica. Eso es. Por tanto, para que se inicie la síntesis del glucógeno requerimos de la vía glucolítica. Bueno, porque estas dos son parte de esa vía. Seguimos. ¿Qué pasa con la glucosa 1-fosfato? ¿En qué se transformaba ahora? Perdón, la glucosa 6-fosfato. ¿Y qué enzima era la que actuaba? La fosfoglucomutasa. Dijimos, está haciendo que el fosfato del carbono 6 sea trasladado a ¿qué carbono? 1. Entonces, la molécula recibe el nombre de ¿qué? Glucosa 1-fosfato. Vemos, ¿no? Acá, en esta estructura, ¿dónde está el fosfato? ¿En qué carbono? Este sería el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el carbono 5 y este es el carbono 6. Entonces, acá está en el 6 y en este, ¿en qué carbono? En el carbono 1. Entonces, ¿qué nombre recibe? Glucosa 1-fosfato. Ahora, ¿qué enzima actúa sobre eso para transformar esta molécula en UDP-glucosa? ¿Cómo se llama la enzima? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la enzima, chicos? UDP, glucosa pirofosforilasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo esa enzimita?
haciendo que este uridín trifosfato, fíjense que tiene, como hace rato les decía, el uracilo, la ribosa y 3 fosfatos. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Va a cortar a este nivel. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se llama pirofosforilasa? Porque libera estos 2 fósforos inorgánicos. ¿Y qué queda? Uridín monofosfato, y va a unir eso a esta molécula de glucosa 1-fosfato. Formando ¿qué? La UDP glucosa. Entonces, pregunto, ¿cómo se llama la enzimita que hace eso, chicos? ¿Aló? UDP, glucosa pirofosforilasa. Muy bien. ¿Qué está generando? Una molécula altamente energética. ¿Dónde concentra esta molécula esta energía? En estos enlaces. ¿Para qué? Para generar esa energía y que se incorpore al glucógeno y forme el enlace glucosídico alfa 1,4. Entonces, hemos dicho que el pirofosfato es una molécula muy energética. ¿Qué enzima degrada en 2 fósforos inorgánicos? La pirofosfatasa inorgánica. Fíjense esa alta cantidad de energía que genera, 33,5 kilojoules por mol. ¿Por qué? Porque la síntesis de glucógeno que necesita mucha energía, ¿ya? Entonces, ese enlace alfa 1,4 que se va a formar a partir de un cebador y la UDP glucosa va a sintetizar la enzima glucogenosinasa. Pero esta no inicia ese proceso sin antes tener un cebador, una secuencia iniciadora. ¿Y quién inicia eso? Esta enzima. ¿Cómo se llama? O esta proteína, glucogenina. ¿Qué es lo que está haciendo esta proteína? Tiene una tirosina, y tirosina que tiene OH, como hace rato en la glucosa, ¿no ven? La glucosa tiene 6 moléculas, en este caso, 5 de hidroxilo y un grupo aldehídico. Entonces, esta glucogenina lo que hace es usar la UDP glucosa, ¿ya? Esta es la UDP glucosa. ¿Para qué? Para incorporar a nivel de este oxidrilo la glucosa y formar el enlace alfa 1,4. Entonces, aquí que se incorpora una molécula de glucosa. Y así eso es lo que hace esta molécula. Libera entonces uridín difosfato incorporando una glucosa. Otra vez incorpora otra UDP glucosa y de esa manera está poniendo una glucosa. ¿Qué enlace se está formando? Alfa 1,4. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta proteína de iniciar? Ese iniciador que va a tener más o menos entre 6 a 8 moléculas de glucosa. Y recién es ahí que va a empezar a polimerizar la glucógeno sintasa, esas moléculas. Entonces, necesitamos de la glucogenina y recuerdan hace rato cuando mostramos el gránulo de glucógeno, ¿qué es lo que tenía? Esa proteína glucogenina. Y también ese gránulo contiene todas las enzimas, tanto de la síntesis como de la degradación del glucógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la glucogenosintasa? Tiene la glucogenina con esta secuencia iniciadora. En este caso tenemos 7 moléculas de glucosa y sobre esa actúa esta enzima. ¿Cómo se llama? Glucogenosintasa. ¿Qué sustrato está usando? UDP glucosa. ¿Qué va a hacer? Incorporar una glucosa a este nivel y por tanto, pues está polimerizando esas unidades de glucosa, formando los enlaces glucosídicos alfa 1,4. Entonces, ¿qué tipo de estructura tenemos hasta ahora en el glucógeno, chicos? ¿Ah? Hola. Lineal, ¿verdad? Es una línea recta, no tiene ramificaciones. Pero ¿qué dijimos? Que el glucógeno es una molécula ramificada. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? La enzima ramificadora.
o glucano transferasa alfa 1,4, alfa 1,6 glucosidasa. ¿Por qué? Porque esta enzima lo que hace es trasladar, en este caso, estas 6 unidades de esa secuencia lineal. Puede trasladar aquí, por ejemplo, y formar una ramificación. Entonces, acá lo que está haciendo esto es formar un enlace alfa 1,6. Por tanto, se está iniciando esa secuencia ramificadora. ¿Quién va a continuar haciendo la elongación de esta secuencia? La glucógeno-sintasa. Entonces, otra vez ingresa esta enzima incorporando las glucosas y formando ese enlace glucosídico alfa 1,4 a través de esta reacción que necesitamos la UDP glucosa. Y vamos a también elongar en esta parte y de esa manera se ha sintetizado esa estructura ramificada del glucógeno. En resumen, ¿qué enzimas necesitamos para la síntesis del glucógeno? La UDP glucosa pirofosforilasa, la glucógeno-sintasa y la enzima ramificadora o ramificante. Bueno, el organismo preferentemente en algunos tejidos utiliza la glucosa como fuente de energía. ¿Cuáles serían esos tejidos, chicos? ¿Cuáles serían esos tejidos? ¿Aló? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El eritrocito, el músculo en situaciones de ejercicio intenso. En anaerobiosis es glucodependiente. Pregunto, ¿por qué el músculo en anaerobiosis es glucodependiente? ¿Ah? A ver, ¿por qué sería? ¿Qué no tenemos en anaerobiosis, chicos? Y si no hay oxígeno, se bloquea la cadena de transporte de electrones, se bloquea el ciclo de Krebs y la única vía que funciona es la glucólisis anaerobia. Por tanto, en esta situación, ¿qué es lo que estamos produciendo? Lactato, ¿no? Porque la glucosa no termina en piruvato, sino en lactato. Por eso se genera esa macurca. La macurca, ese dolor muscular, se da porque hay mucha producción de lactato por el ejercicio intenso y eso cristaliza y produce esos dolores musculares, ¿no? Entonces, necesitamos generar glucosa. ¿De dónde viene la glucosa principalmente, chicos? De la dieta. Pero en situaciones de ayuno no voy a tener glucosa de la dieta. ¿Qué tengo que hacer? Movilizar el glucógeno del hígado principalmente, porque ese tejido va a ser el que va a mantener los niveles de glucosa en sangre. Y otra fuente, como hace rato ya hemos dicho, es la gluconeogénesis, que quiere decir la formación de nueva glucosa. ¿Cuál de los dos procesos nos da o genera más rápidamente la glucosa? Es la degradación del glucógeno. ¿Han visto? Dijimos, tiene muchas ramificaciones, muchas puntas para cortar y pues esta molécula libera más rápidamente la glucosa. En cambio, la gluconeogénesis tiene que hacer un proceso biosintético. Vamos a hablar entonces de ese proceso de glucogenólisis, esa ruta de degradación del glucógeno. ¿En qué consiste? El glucógeno, recuerdan, está formado por enlaces alfa 1,4 en las secuencias lineales, como vemos acá. Y esta de aquí, ¿qué tipo de enlace sería? Alfa 1,6, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en este proceso, esta vía metabólica? Usa esta enzima, glucógeno fosforilasa. ¿Qué hace esta enzima? Una fosforólisis. ¿Qué quiere decir? Que está usando el fosfato y rompiendo este enlace. Por tanto, la molécula que se va a liberar, ¿qué sería, chicos? Si ahí se une un fosfato a la glucosa, ¿qué molécula se está liberando? ¿Ah? ¿Aló?
Si se une la glucosa en el carbono 1, ¿qué sería? Glucosa 1-fosfato. Entonces, ¿recuerdan la síntesis? ¿Con qué iniciaba? Con glucosa 1-fosfato. La degradación libera glucosa 1-fosfato. Y eso es lo que hace esta enzima. Glucógeno fosforilasa corta, que libera glucosa 1-fosfato. Corta el enlace alfa-1,4, glucosa 1-fosfato. Pero no puede cortar hasta este punto. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad, no puede. Entonces, necesito de otra enzima que transfiera estas 3 unidades a la secuencia lineal, a esta punta. ¿Cómo se llama esa enzima? Glucanotransferasa. Entonces, aquí ya tenemos menos estas 3 moléculas cerca a la ramificación y la ramificación libre. Entonces, ¿qué enzima es la que va a cortar este enlace alfa-1,4? La enzima desramificadora, o llamada también alfa-1,6 amiloglucosidasa. ¿Por qué se llama así? Porque está rompiendo el enlace glucosídico alfa-1,6. Es decir, es una glucosidasa que rompe ese enlace alfa-1,6. ¿Y qué está liberando? Una glucosa. Y decíamos, ¿no? Este proceso libera glucosa 1-fosfato y libera glucosa libre. Pregunto, ¿será la misma cantidad de glucosa 1-fosfato y glucosa libre que libere este proceso de degradación del glucógeno? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? No, porque si nos fijamos cuántas glucosas aquí en el ejemplo que tenemos, 1-fosfato se ha liberado, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuánto como glucosa libre? Una sola molécula. Entonces, la mayor proporción, si en el examen yo pregunto, ¿va a ser la respuesta cuál? No es igual, sino se produce mayor concentración de glucosa 1-fosfato y de glucosa libre menor cantidad. Algo que debemos saber, esta fosforilasa para hacer ese proceso de fosforólisis, que necesita una vitamina piridoxal fosfato como coenzima. Pregunto, ¿cómo se llama esa vitamina del complejo B? Piridoxal fosfato. ¿Qué vitamina es? ¿A? ¿De cuánto? B6. Entonces, este proceso necesita de degradación de esta coenzima, la B6. En su forma activa, ¿cómo se llama? Piridoxal fosfato. En realidad, vemos acá el piridoxal fosfato. Lo que va a hacer es hacer a través de la reacción esta una fosforólisis aquí e incorporar el grupo fosfato, liberando de esa manera esa molécula de glucosa 1-fosfato. Si no hay B6, no se lleva a cabo este proceso, ¿ya? En resumen, la degradación del glucógeno que produce glucosa 1-fosfato. ¿Qué enzima es la que genera eso, chicos? ¿Aló? ¿Cuál de estas 3? ¿Ah? Muy bien. Está haciendo la pirofosforólisis, incorporando el fosfato y produciendo glucosa 1-fosfato. Corta. No puede más. Ahora necesito transferir 3 unidades de glucosa. ¿Qué enzima es eso? Glucanotransferasa. Hemos dejado libre la ramificación. No va a poder cortar, como ya dijimos, la glucogenosinasa. Necesitamos liberar esa ramificación. ¿Qué enzima hace ese proceso? La enzima desramificadora. Entonces, esta glucosa 1-fosfato, ya sabemos a través de qué enzima se transforma en glucosa 6-fosfato, la fosfoglucomutasa. Luego, ¿dónde va a ingresar esta? A la vía glucolítica, a la vía de las pentosas, a la vía de los ácidos urónicos y pues
necesitamos, por ejemplo, en el caso de que yo necesite biosintetizar esteroides, NADPH, por tanto, ¿a qué vía va a entrar la glucosa? A la vía de las pentosas. Necesito generar energía, ¿a qué vía va a entrar la glucosa? A la vía glucolítica. Necesito producir, en este caso, ¿cómo se llama? Los, ¿cómo se llaman? Los ácidos urónicos. ¿A qué vía va a entrar? A la vía de los ácidos urónicos. Eso en el músculo y en otros tejidos, ¿no? En cambio, en el hígado, ¿qué enzimita necesitamos para que la glucosa 6-fosfato se transforme en glucosa, chicos? Y esto está mal, no es glucosa 6-fosfatasa, que sería glucosa 6-fosfato. Los libros tienen error, ¿no? ¿Cómo se llama la molécula? Glucosa 6-fosfato. ¿A través de qué enzima se va a transformar en glucosa libre, chicos? Muy bien. ¿Qué está haciendo la fosfatasa? Proceso de desfosforilación. Entonces, el hígado, ¿qué está liberando a la circulación? Glucosa libre. Y de esa manera, regulando los niveles de ¿qué? Muy bien. ¿Cómo se regula? A través de esas dos enzimas importantes. Una en el proceso biosintético, ¿cómo se llamaba? Glucógeno sintasa. Y la otra en el proceso degradativo, la glucógeno fosforilasa. Entonces, esas dos enzimas regulan este proceso. ¿Y cómo se regula? A través de hormonas y efectos alostéricos. ¿Qué hormonas regulan principalmente? Ya hemos dicho hace rato, si los niveles de glucosa aumentan, ¿qué enzima liberamos? Glucosa, ¿no? ¿O qué hormona liberamos? La insulina. Si los niveles de glucosa bajan, ¿qué liberamos? Glucagón, adrenalina. Entonces, viendo ese análisis, glucagón, adrenalina, ¿a qué proceso van a activar? ¿A la degradación o a la biosíntesis del glucógeno? ¿Por qué necesitamos aumentar los niveles de glucosa? En cambio, la insulina, ¿qué proceso va a activar? La síntesis de glucógeno. Si es así, la insulina, ¿cuál de estas dos enzimas activa? A la glucógeno sintasa. En cambio, el glucagón y la adrenalina, ¿qué enzima va a activar? A la glucógeno fosforilasa. ¿Está claro? Bueno. Hemos dicho, en la biosíntesis, la enzima que regula es la glucógeno sintasa. En la degradación, la glucógeno fosforilasa. ¿Cómo se regulan estas enzimas? Por mecanismos alostéricos y modificaciones covalentes. Cuando digo mecanismo alostérico, significa que una molécula se está uniendo a la enzima en el sitio alostérico y generando un cambio conformacional. Por eso las enzimas son alostéricas, porque esos efectores alostéricos modifican su forma. En cambio, cuando digo modificación covalente, ¿a qué me refiero? A que estas enzimas pueden fosforilarse. Y si esta está fosforilada, ¿cómo está? Activa. En cambio, esta otra, ¿cómo va a estar? Inactiva. ¿Ya? Algo que debemos saber. No son iguales las vías. Cada una es una vía diferente porque estamos viendo que son diferentes enzimas las que participan en este proceso. Entonces, si tengo un incremento de glucosa, ¿qué proceso voy a activar? ¿La síntesis de qué? De glucógeno, ¿verdad? Por tanto, esta enzima, ¿cómo va a estar? La glucógeno sintasa, ¿cómo tendría que estar?
activar. Y ahorita está inactiva. ¿Qué hormona va a hacer eso? La insulina. ¿A qué enzima va a activar su expresión? A la fosfatasa. Y la fosfatasa, ¿qué es lo que hace? Desfosforila, ¿verdad? Entonces, si la fosfatasa está generando procesos de desfosforilación, desfosforila esta, ¿cómo estaría la glucógenosintasa? ¿Y cómo estaría la glucógenofosforilasa? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, no me sale la pluma. Inactiva, ¿sí? Entonces es así que estas enzimas se regulan. Bueno, ¿cuáles son esas enzimas, o digo, hormonas que regulan? Hemos dicho el glucagón, la adrenalina, y en el músculo es el efector alostérico, es el AMP. Es decir, las hormonas, ¿qué efecto van a ir a hacer con las enzimas, chicos? Fosforilación, desfosforilación. En este caso, el glucagón, la epinefrina, ¿qué van a hacer con esta enzima? Vía AMP cíclico la van a fosforilar. Pregunto, ¿cuál de estos tres, el glucagón, la epinefrina o la AMP, hacen efecto alostérico? ¿Cuál sería el efector alostérico de estos tres? ¿El glucagón, la epinefrina o el AMP? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué es lo que hace? Se une a la enzima en su sitio alostérico. Y si es un efector alostérico positivo, ¿qué hace? Cambia al estado relajado. Y relajado está activa. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la que tendría que activar la glucógenosintasa para que se inicie la síntesis de glucógeno, que transforme glucosa 1-fosfato en glucógeno? ¿Qué hormona? Insulina. Ojo, ¿dónde tiene receptores la insulina? En hígado y en músculo. Entonces, esta es la que regula la síntesis del glucógeno tanto en hígado como en músculo. En cambio, glucagón tiene receptores en hígado. Pregunto, ¿tendrá receptores en músculo? ¿Ah? No. Por tanto, glucagón no regula el glucógeno en músculo. En su lugar, ¿quién es la hormona que regula la adrenalina o epinefrina, no? ¿Dónde actúa? Tanto en hígado como en músculo. ¿Por qué? Porque tiene receptores en ambos tejidos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy estresada, ¿qué es lo que libero? El estrés, ¿qué hormona libera? ¿Cuál es la hormona del estrés? Adrenalina, doctora. Muy bien, adrenalina. Y por tanto, en el estrés que hemos dicho que necesitamos más glucosa, ¿verdad? ¿Qué proceso se va a activar en el hígado o en el músculo? Va a ser este proceso principalmente en el hígado, ¿verdad? ¿Qué va a activar a la glucógeno fosforilasa? Por tanto, ¿qué está haciendo esta? La fosforólisis del glucógeno y transformando en glucosa 1-fosfato. ¿Eso qué está yendo a hacer? Aumentando los niveles de glucosa en hígado. ¿Para qué? Para que libere a la sangre y pueda transportar hacia los diferentes tejidos, ¿ya?
Al contrario, ¿qué pasa cuando yo tengo mucha glucosa? ¿Qué es lo que nosotros liberamos? Es la insulina, y la insulina que enzima va a ir a activar a la glucogenosintasa, y por tanto se está llevando a cabo el proceso inverso, que sería transformar glucosa 1-fosfato en UDP-glucosa, y esta después a través de la glucogenosintasa, ¿en qué cosa? En glucógeno, ¿ya? Entonces dijimos, la glucogenosintasa, ¿quién la fosforila, chicos? Vía AMP cíclico, ¿qué hormonas? Glucagón, ¿y qué más sería? Adrenalina. En cambio, la insulina que activa a la fosfatasa, y fosfatasa que hace desfosforila, por tanto, esta enzima glucogenosintasa, ¿en qué forma estaría? En su forma A, activa. ¿Y quién hace eso? La insulina, ¿ya? Entonces, en resumen, las hormonas, ¿cómo regulan? Las enzimas por modificación covalente. ¿Qué quiere decir? Fosforilación, desfosforilación. Bueno, entonces, ¿en qué situaciones liberamos adrenalina, glucagón? Cuando la glucosa está baja. Se une a su receptor en la membrana y, ojo, este receptor está ligado a una proteína GS. Si es así, aquí se une el glucagón o la adrenalina, si es su receptor beta. ¿Qué enzima va a ir a activar esto? Adenilato ciclasa. ¿Qué hace esa enzima? Transforma el ATP en AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Segundo mensajero. ¿A qué enzima va a ir a activar? La proteína quinasa de tipo A, pKa. ¿Qué hace esta proteína? Fosforila. Es decir, va a ser de que la glucogenosintasa de una forma activa se transforme en una forma inactiva. Por tanto, ¿qué está inhibiendo esta cascada, chicos? ¿La síntesis o la degradación? ¿Aló? La síntesis. ¿Y qué va a ir a activar? La degradación, ¿sí? Ahora yo tengo niveles altos de glucosa. ¿Qué libera mi páncreas? Insulina. Se une a su receptor tirosincinasa. ¿A qué enzima va a ir a activar? A la fosfatasa. Fosfatasa, ¿qué va a hacer? Esta está fosforilada, ¿no? Porque la la pKa la fosforila. Ahora, la insulina a través de esta fosfatasa, ¿qué va a hacer? Proceso de desfosforilación. Y si es así, si desfosforilamos, ¿en qué estado está? Activo. Entonces, la insulina, ¿qué está yendo a hacer? Activando ese proceso de biosíntesis. Ojo, hay también efectores alostéricos. ¿Recuerdan hace rato? La exocinasa se activaba, la glucosinasa también en el hígado, eso que producía glucosa 6-fosfato. Si esto incrementa en su concentración, ¿qué va a hacer sobre la glucogenosintasa? Un efecto alostérico. Va a transformar desde el estado tenso al estado relajado. ¿Y cómo está esta enzima, chicos? ¿Activa o inactiva? ¿Ah? Activa. Ojo, el calcio es un segundo mensajero, es un efector alostérico. El calcio se requiere para la contracción muscular. Para la contracción muscular, ¿qué necesitamos? Glucosa. Entonces, el proceso de biosíntesis va a estar activo o inactivo, chicos, de glucógeno en esa situación.
¿Y qué se va a activar? La degradación. Entonces, el calcio sería un efector alostérico negativo. ¿A quién está yendo a inhibir? A la glucógeno-sintasa. Y cuando hay mucho glucógeno, lo mismo, el glucógeno lo que hace es inhibir a la enzima, porque si no, el hígado reventaría. Entonces, necesito un freno. ¿Quién frena eso? La elevada concentración de glucógeno en las células hepáticas o musculares. ¿Ya? En conclusión, esta enzima se regula por dos efectos, hormonales y alostéricos. Y si son hormonales, ¿quiénes regulan positivamente, la activan a esta enzima? La insulina. ¿Quiénes inhiben? La adrenalina y el glucagón. Y alostéricamente, ¿quién activa esta enzima? La glucosa 6-fosfato. ¿Y quién hace un efecto alostérico negativo? El calcio y el glucógeno. ¿Hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Todo está claro? ¿Aló? Ya. Vamos a continuar. Dijimos, entonces, la adrenalina se une a su receptor, activa la proteína GS. La GS va a activar a la adenilato ciclasa. Esta activa va a transformar el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a ir a activar a la proteína quinasa A, por tanto, esta quinasa activa lo que hace es fosforilar. Fijémonos, esta es la enzima glucógeno sintasa quinasa y la glucógeno sintasa quinasa al fosforilarse, en este caso se activa. ¿Y a quién está yendo a fosforilar? Esta proteína a la glucógeno sintasa. Y si está fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Otro efecto que hace la adrenalina, fosforila a este inhibidor. Por tanto, el inhibidor 1-fosfato está activo. Este, al unirse a la fosfatasa, ¿qué va a ir a hacer? Va a ir a inhibir. Entonces, son dos procesos que en el músculo están generando ese proceso de inhibición de la síntesis del glucógeno en el músculo. Y no solamente eso, sino el calcio también. ¿Por qué? Porque el calcio es un efector alostérico, se une a la calmodulina, eso activa a esta glucógeno sintasa quinasa y eso hace de que esta enzima vaya a fosforilar esta biomolécula. Por tanto, en resumen, a través de esos procesos, la adrenalina hace en el músculo este efecto alostérico inhibiendo la síntesis del glucógeno. ¿Qué hace la insulina? La insulina activa a la fosfodiesterasa. Si es fosfodiesterasa, ¿cuál es el efecto? Esta enzima degrada el AMP cíclico. ¿En qué transforma? En 5-AMP. Dijimos hace rato, también la insulina que activa a la fosfatasa. Y si se activa la fosfatasa, ¿qué va a hacer? Desfosforilar esta molécula. Por tanto, si está desfosforilada, ¿cómo está? Activa. Si el AMP cíclico disminuye, no va a hacer esta cascada, no va a fosforilar. Por tanto, la insulina está yendo a activar ese proceso de síntesis del glucógeno. ¿Hay alguna consulta? Algo que también la glucosa 6-fosfato hace es hacer un efecto alostérico positivo sobre la proteína fosfatasa. Entonces, si recuerdan la insulina que activa a la exocinasa, si se produce, ¿qué va a producir? Fosforilación de la glucosa, incrementa la glucosa 6-fosfato. Y esta molécula va a ir a hacer un efecto alostérico sobre la proteína fosfatasa. Si es así, esta fosfatasa activa, ¿qué va a hacer? Desfosforilar y transformar a la glucógeno-sintasa en su forma activa. ¿Está claro, chicos?
Hola. Sí, doctora. ¿Cómo se regula la glucógeno fosforilasa igual que la anterior? Por los dos mismos mecanismos, regulación alostérica y modificación covalente. ¿Quién hace la regulación alostérica y esto solo en músculo? Es el AMP. ¿Qué quiere decir? Que cuando el músculo está en ejercicio intenso degrada ATP, en que transforma en ADP y sigue degradando ADP en AMP. Incrementa AMP, que necesito activar a la glucógeno fosforilasa alostéricamente. ¿Por qué? Porque necesito degradar. ¿Qué está haciendo mi músculo? Ejercicio intenso. Para eso que necesita ATP y entonces necesito degradar el glucógeno para producir glucosa y esto vaya a generar energía. Al contrario, el ATP, la glucosa 6-fosfato, hacen que esta enzima glucógeno fosforilasa esté en el estado tenso. Y tenso es inactivo. Y el Doctora, AMP hace que ¿Me esta están enzima escuchando? ¿Me están escuchando? Está relajado. ¿Aló? no se escucha bien, doctora. Ya. Por Escuche un ratito, ¿ya? tanto, está ¿Aló? No se escucha. Escuche un ratito, ¿ya? ¿ya? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Aló? Y la otra forma Un ratito, ¿ya? ¿Ahora de sí me escuchan? Sí, sí, voy a desconectar un ratito. regulación Estoy yendo a otro lado, que no me es deja. por Parece bloqueado. Doctora, creo que ¿Qué? internet en su... ¿Ahora sí me escuchan? Tengo problemas con el internet, chicos. ¿Han visto? Hemos llegado a las 8 y los colegios, o sea, se cae a las 8. Me voy a conectar como ahora con mi celular, porque eso estoy viendo. Mi celular tiene mejor señal, me escuchan perfectamente. Entonces voy a apagar el volumen de la computadora y con el celular me escuchan y van a ver las imágenes con la computadora. ¿Logran ver perfectamente las imágenes con la computadora? ¿Sí? Al- no, no se ve nada. A no, ver, esperen. ¿No se está viendo nada? no, ¿Y ahora tampoco?
No está compartiendo, doctora. ¿Y ahora? ¿Nada? A ver, pero estoy un ratito ya, dejar de presentar. No sé qué pasa. ¿Nada? ¿No se ve? No, doctora. De todas maneras, vamos a quedar ahí, pero ¿me han escuchado hasta antes de que se corte ahorita? Ya, vamos a empezar en la regulación de la fosforilasa y continuamos la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, buenos días, que les vaya bien. Hasta luego, doctora.